Automóviles Torregrosa les ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas noches. Hoy el debate se centra en el caso La Manada. Esta mañana hemos conocido que los 5 acusados seguirán en libertad y hoy nos planteamos en el programa por qué esa libertad provisional se mantiene para los 5 acusados. Lo vamos a analizar desde distintas perspectivas. Se ha conocido la decisión judicial por 2 votos contra 1. Los jueces decidían que esos 5 condenados por abuso sexual sigan libres. Valoramos la sentencia con ayuda de 4 expertos. Comenzamos. Y damos ya la bienvenida a nuestras invitadas y a nuestros invitados. En primer lugar, María Herrera es abogada especialista en Derecho Penal. ¿Qué tal, María? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. También con nosotros vamos a tratar de comprender esta situación y con ayuda de Juana Azcárate. Ella es psicóloga. ¿Qué tal, Juana? Bienvenida. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Sergio Gómez, también abogado, especialista en casos de derecho penal, entre otras disciplinas. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Buenas noches, Amaya. Muchas gracias también por hacer un hueco para tratar de ayudarnos a comprender esta situación. A vosotros por invitar. Por estar aquí una vez más. Y con nosotros también está el abogado de la víctima del denominado caso La Manada, el señor Carlos Bacaicua. Carlos, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Amaya. Y muchas gracias por estar también hoy en La Muga. Vamos a ver cómo han transcurrido los hechos, vamos a contarles con detalle esa decisión judicial y escuchamos también las primeras reacciones. La Manada seguirá en libertad provisional, así lo ha dictado la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, quien ha desestimado la solicitud de ingreso en prisión provisional de los 5 acusados realizada por la Fiscalía, acusación particular y acusaciones populares. La audiencia ha tomado esta decisión por mayoría de 2 magistrados y con el voto en contra del presidente de la sección, Francisco Cobo, que aboga por decretar la prisión provisional sin fianza de los 5 encausados. La sala señala que con la prisión provisional no pueden perseguirse fines punitivos o de anticipación de la pena y recuerdan que los encausados estuvieron privados de libertad prácticamente 2 años. Recogen también que el argumento de riesgo de fuga de las acusaciones aparece bastante endeble y afirman que desde que los encausados fueron excarcelados han cumplido puntualmente las condiciones que les fueron impuestas. Además, el auto indica que los datos objetivos no permiten deducir tal riesgo y que la conducta de los encausados desde que salieron de prisión no avala la tesis de las acusaciones. Por el contrario, el presidente de la sección en su voto particular discrepante sí ve riesgo de fuga debido a la existencia de 2 sentencias condenatorias en sucesivas instancias en las que se ha impuesto una pena privativa de libertad suficientemente grave, dice. Respecto al riesgo de reiteración delictiva invocado por la acusación particular y las acciones populares, la Sala cree que estos 2 delitos no justifican la sustancial alteración pretendida por las acusaciones. Como tampoco incide a estos efectos, añaden los jueces, las actuaciones seguidas ante el juzgado de instrucción de Pozoblanco. El auto finaliza con un argumento adicional, el principio favor libertatis, a favor de la libertad, por lo que concluye el tribunal no se han aportado razones suficientes para modificar la situación de libertad de los encausados. De nuevo, el foco de atención se centra en la Audiencia de Navarra con el auto que indica que La Manada seguirá en libertad. Un auto que no contenta a la defensa de la víctima. Un auto desafortunado porque ha ignorado que esta sentencia, los hechos probados son definitivos. Es decir, el Tribunal Supremo no hace revisión de hechos probados, lo que significa que condena hay. Por su parte, Martín Becerra, el abogado de La Manada, vuelve a insistir en que las circunstancias no han cambiado y que la petición de prisión de la Fiscalía no estaba justificada. Nada ha cambiado, por lo tanto, nada ha cambiado para los 2 magistrados que lo ponen en libertad, nada ha cambiado para el magistrado que entiende que deben estar en prisión. Martín Becerra cree que el auto muestra coherencia con la sentencia, sin embargo, para Bacaicua habría cosas que tendrían que cambiar. Una muestra de coherencia por parte del presidente del tribunal, por lo tanto, la sala ha mantenido sin ninguna duda el criterio. En el Supremo yo tengo la esperanza de que el delito de abusos se convierta en agresión.
con lo cual, lógicamente, lleva aparejada una elevación de la condena. Desde el Gobierno de Navarra lo califican de esta manera. No se corresponde con el criterio y la expectativa y la petición por parte del Gobierno. Y que, bueno, pues desde esa perspectiva, evidentemente se está estudiando la posibilidad de un recurso, que parece que es técnicamente posible. Otra de las voces protagonistas, la de los colectivos feministas, consideran que la víctima se vuelve a quedar una vez más desprotegida. Muy mala noticia, al final la sensación de desprotección otra vez. Y lo que decimos una y otra vez y no nos vamos a cansar, que no es abuso, es violación y que se reconozca esto. El proceso judicial sigue adelante hasta que se resuelvan los recursos de casación planteados por las partes ante el Tribunal Supremo respecto a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de confirmar la condena inicial. Carlos Bacaicua, esa valoración, le escuchábamos ahora mismo en nuestro resumen, y la valoración que también reclamamos directamente, la opinión de la víctima en relación con este nuevo paso judicial. ¿Qué posibilidades hay, como usted indicaba, de que el Tribunal Supremo califique de agresión y no de abuso este caso? Bastantes porque la intimidación entendemos que es plena. Entonces, si la intimidación es plena, no puede haber abuso. El abuso, el prevalimiento propio del abuso, es una intimidación no plena. No coarta de todo la libertad de la víctima. Cuando hay intimidación plena, no puede haber abuso. No puede haber abuso, es agresión sexual. ¿Cómo está la víctima? Bueno, yo hoy no he hablado con ella porque no he tenido tiempo material, vamos, pero lo último que sé cuando salió la sentencia del TSJN es que ella está un poquito, se siente reconfortada porque ha visto que por lo menos ahora hay 2 magistrados que ven agresión sexual. Se siente un poco entendida, vamos a decir, ¿no? ¿Cómo entendemos, Sergio Gómez, esta decisión, no unánime, eso sí, de dejar en libertad a los 5 condenados por abuso sexual, las 5 personas quizá más mediáticas en el ámbito judicial de los últimos meses? Sergio, ¿cómo se entiende? ¿Por qué? Bueno, a ver, el principio general es que nadie puede estar en prisión si no hay una sentencia firme que le condene. Ese principio esencial se rompe cuando se decreta la prisión provisional, que es una medida cautelar que afecta a la persona y que tiene que estar fundamentada en determinadas condicionantes, como son que el hecho sea grave, que parezca que lo haya cometido esa persona y que además pueda o bien existir un riesgo de fuga o bien alterar la relación con la víctima o influir en la víctima o modificar algún tipo de prueba. Cuando eso no se dan los motivos para establecer una prisión provisional que, como digo, es excepcional en nuestro ordenamiento, puesto que nadie debe estar en prisión sin una sentencia firme. Ahora mismo no hay sentencia firme, porque todavía se puede recurrir, y lo que se ha pedido por parte de la Fiscalía es que se vuelva a esa prisión provisional. Los magistrados han entendido que no se dan las circunstancias, no hay una modificación de las circunstancias suficientemente relevante como para retrotraerse de una petición que ya se vio en junio. Por lo tanto, pues esa es la foto fija aquí. No es que les hayan absuelto ni nada por el estilo, sino que de momento entienden los jueces que no se dan esas circunstancias. Recordamos que estas 5 personas estuvieron 2 años en prisión desde que cometieron los hechos en 2016. Es la espera también de esa decisión final del Tribunal Supremo, pero es cierto que el caso genera mucha controversia en la sociedad, genera mucha discrepancia de opiniones y no se entiende en muchas ocasiones, en otras sí, obviamente, que estas personas sigan en la calle. María, ¿cuál es tu punto de vista, tu aportación, tu valoración sobre esta decisión adoptada hoy en la Audiencia Navarra? Vamos a ver, vaya por delante que respeto totalmente el acuerdo, la resolución que ha tomado la sección segunda de la Audiencia Provincial. Primero por principios, aunque pueda ser una redundancia, y segundo porque la comparto. Y la comparto, aunque no sea entendible, porque es verdad que el sentir popular, puedo decir 5 personas que han sido ya condenadas y están en libertad provisional. Hay que señalar que es libertad provisional, es decir, es una libertad provisional en tanto en cuanto nos salga una sentencia definitiva, que como ha dicho muy bien Sergio, no podemos olvidar nunca
que no hay una sentencia firme condenatoria. Es decir, a pesar de que, yo entiendo perfectamente a mi compañero Carlos Bacaicua, que él pueda entender, pueda creer, incluso pueda esperar que el fallo del Supremo considere que los hechos son constitutivos de una agresión sexual en lugar de un abuso, no se nos puede olvidar que la sentencia mayoritaria condena por abuso, incluso hay un voto particular, que es un manual de la presunción de inocencia, siempre lo he dicho, en la que considera que puede ser, incluso solicitaba la libre absolución. Bien, yo no soy quien para adelantar, pero sí que tengo que decir que por supuesto puede haber un fallo del Supremo que incluso o bien mantenga el abuso sexual, puede condenar por agresión, como no, porque son las tres posibilidades, pero puede absolver. Es decir, en este asunto no está nada escrito. La Constitución tiene establecido que la prisión provisional es excepcional y es la medida cautelar más gravosa. En este caso, en nuestro ordenamiento existen medidas cautelares menos gravosas para asegurar solamente en este caso que no se va a sustraer a la acción de la justicia, porque el procedimiento está terminado, ya no hay fase de instrucción, no se van a destruir fuentes de prueba, etcétera, etcétera. Y no han cambiado, como muy bien mantiene, a mi juicio, los dos magistrados que apoyan la libertad provisional, no han cambiado las circunstancias para establecer una medida más gravosa. Entonces es difícil de entender a lo mejor el sentir popular, pero jurídicamente hablando, y estamos en un Estado de Derecho, es correctísima la decisión tomada por el tribunal. Jurídicamente hablando, como bien dice María Juana, pero las leyes, la justicia, ¿protegen a las mujeres hoy en día? Por ejemplo, en este caso o en casos de esta naturaleza. Yo, la sensación que tengo y la que tienen mis víctimas es de que no están protegidas. María está diciendo, y Sergio también, ¿no?, que jurídicamente, yo ahí me pierdo, yo en la parte jurídica me pierdo, pero yo leo y hay dos que dicen una cosa y uno que dice otra. Si hubiera sido al revés sería, si ya hay discrepancias, es que jurídicamente algo más se puede hacer. Que el hecho es grave, creo que está claro. Que la autoría, como decía Sergio, yo creo que la autoría, ellos han reconocido, no el delito ni la calificación, pero han reconocido que eran ellos. Con lo cual ya tenemos también dos factores ahí. La gente de la calle lo que pretende es entender eso. Y una víctima, yo quiero que quede muy clara una cosa. Estamos hablando de este caso porque es súper mediático, yo no lo he seguido mucho, porque por mi trabajo sigo muchos casos, entonces cuando no me toca intento apartarme un poco por salud mental. Pero tenemos a mujeres que a raíz de todo el bombo que se le ha dado a nivel de prensa y todas las discusiones jurídicas que ha habido con el tema de la manada, ahora ya habían denunciado, ahora no denunciarían. Y han entrado casos que no van a denunciar. Entonces yo pregunto, cuando hablamos de estas cosas, de la alarma social, si no es suficiente para poder tomar algún tipo de medida, no lo sé, ¿nos gustaría que estos tíos se quedaran sin condenar, que otros agresores sexuales se queden sin condenar? Porque les pedimos la denuncia. Necesitamos como sociedad que denuncien, porque si ellas denuncian vamos a tener a un agresor en la cárcel y eso nos protege a todos. Pero una vez que se pone la denuncia, ¿qué caminos siguen estas mujeres? Si os cuento lo que sienten ellas, de verdad que es a veces para echarse a llorar. Y yo a veces en consulta me tengo que morder la lengua para que no se me escapen las lágrimas. Cuesta también entender esas diferencias en el planteamiento de los jueces, ¿no?, esos dos votos contra uno. ¿Esto qué genera desde vuestro punto de vista como abogados? El hecho de que no haya una decisión unánime. ¿Cómo interpretamos, quienes no estamos tan cerca del ámbito jurídico, esos votos discrepantes actualmente, también en la decisión anterior relativa a este caso? Bueno, cuando algo no está claro, no es que haya posibilidades de aclararlo más, sino que cuando algo no está claro, en nuestro sistema penal dice que hay que obrar bien a favor de la libertad, como en este caso, o a favor del reo. Si esto hubiera sido así, si aplicara a rajatabla, no habría habido condena. Por eso hay un voto, se cuentan los votos mayoritariamente, es decir, si esto hubiera sido mediante un tribunal del jurado, no habrían sido condenados. Yo creo que lo comentamos aquí una vez. Es decir, aquí con la mayoría simple están condenados. A mí sí que me preocupa las expectativas que se han lanzado y toda la vorágine de medios de comunicación que se han lanzado y que efectivamente, sin haber presenciado el juicio, porque fue a puerta cerrada, sin haber observado y visto lo mismo que han visto los jueces, se ha trasladado una opinión a la opinión pública que tiene efectos colaterales que son gravísimos, que son los que ha señalado Juana. Es decir, que esto esté afectando negativamente cuando no debería estar afectando, porque bien explicado la sentencia, bien explicado lo que ha pasado hoy, no tiene ninguna trascendencia.
no tiene ninguna trascendencia. Y eso lo que no puede ser es que estemos lanzando un mensaje diferente. Sí. Si todos estuvieran de acuerdo, yo creo que si en la primera condena todos los magistrados están de acuerdo, en el recurso todos los magistrados están de acuerdo, sobre el ingreso todos están de acuerdo, independiente de que la sociedad o las personas de la calle que no entendemos de jurisprudencia ni de términos legales pudiéramos estar en contra, pero tendríamos que aceptar que todos están de acuerdo. Yo me cuestiono cuando no se está de acuerdo, ¿es que hay más de una posibilidad? ¿Es que por qué lo que ve uno no lo ve el otro? ¿Qué está pasando ahí? Y eso es lo que se transmite en la calle, ¿eh? El que no haya esa unanimidad. Sergio, si lo hubiera, desde luego que no tendríamos esta... Hablaríamos de otras cosas, pero hay miles de casos en los que no hay unanimidad, o sea que eso pasa todos los días. Entonces lo que no se puede hacer es trasladar eso como un problema y sobre todo trasladar cuando aquí ha habido acusaciones particulares, populares, está el gobierno hablando de un tema, está el Ayuntamiento de Pamplona, y están mezclando todo y al final se hace una bola política que está perjudicando directamente que se interpongan denuncias. Eso lo sabes tú, lo sé yo también. Está perjudicando muchísimo. Entonces, pero la sentencia también, Sergio, no lo olvides. El gobierno, por cierto, que hacemos alusión al gobierno de Navarra, al Ayuntamiento de Pamplona, también personados en esta causa, y el gobierno de nuestro país que plantea cambios, ¿no? Todo abuso sexual podrá ser agresión y la pena máxima por violación se mantendrá en los 15 años. Esto nos acerca a otro tipo de justicia, quizá más favorable o con otra sensibilidad hacia las mujeres, María. Yo creo que no, pero bueno, sí que quiero decirte que admito, por supuesto, yo estoy de acuerdo con la sensibilidad y la situación en la que pasan mujeres que han sido agredidas, y como no, cualquiera con dos dedos de frente reprocha esos ataques, ¿no? Pero cuando estamos hablando, y quería hacer un apunte muy cortito a Maya, de que no se entiende que no haya unanimidad o en el mismo criterio entre unos y otros. Es tan sencillo, es muy fácil, porque la gente de la calle sí que va a entender esto con otro tipo de delitos. A una persona le pueden condenar por una alcoholemia, por un hurto, por un alzamiento de bienes en un juicio, en un juzgado de lo penal, y sin embargo puede recurrir en apelación ante otro tribunal que revoca la sentencia a favor de ellos y no pasa nada. Es decir, los jueces tienen lo que es el arbitrio judicial, son personas y tienen capacidad para valorar la prueba. Eso es algo subjetivo. Dices, bueno, lo que para unos hay unos límites, que los que para unos puede ser un prevalimiento, puede ser para otros una intimidación. Pero es evidente que cada uno tiene libre valoración de la prueba y lo que está claro, y eso es así, lo ha dicho Sergio, en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestro Estado de Derecho, en el que yo creo, en caso de duda tienen que absolver, siempre tienen que ir a favor del reo. Dicho esto, en cuanto a que todo sea determinado, ahora pueda ser calificado cualquier tocamiento o en vez de unas coacciones o lo que sea, un delito leve, pueda ser un abuso sexual, yo entiendo que no va a ser así. Por mucho que diga el Supremo que toda conducta puede considerarse un abuso sexual, hay que tener en cuenta que tiene que constar, tiene que tener unos requisitos como es el ánimo libidinoso, la intención de agredir o de abusar. Es decir, lo que no se puede... Yo, y soy mujer, creo que está claro. Lo que no puedo entender es que un chico se acerque a una chica en una discoteca y le toque el brazo o el pompis y que se diga que es un abuso sexual. No, cuidado. Es decir, el Supremo sí que, además yo creo que lo ha hecho ahora en un momento político y social muy determinado y muy apropiado, pero entiendo que no todo va a ser considerado abuso sexual y no va a cambiar la percepción de la justicia. Porque yo creo que tenemos muy diferenciado lo que realmente es un abuso sexual o no. Puede facilitar que se denuncie más, pero lo que no podemos es traspasar la línea del sentido común. Carlos, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Y necesitamos quizá otra formación en la justicia española, otra formación para los jueces en casos relacionados con delitos de naturaleza sexual? No, necesitamos erradicar determinadas ideologías o formas de pensar de algunos magistrados. Es decir, desgraciadamente los magistrados muchas veces sentencian en base a su manera de ver la vida, que a veces no es la más acertada. Entonces, no es cuestión de formación, sino es cuestión... Hombre, sí, al final te forman, claro. Si tienes una manera de ver la vida bastante equivocada, bueno, te pueden formar, ¿no? Pero es más profundo. Yo creo que es la sentencia de... Es que llevaba minifalda, ¿no? O sea, es una cosa... ahí hay que formar, no, hay que cambiar la mentalidad del magistrado, ¿no? Y luego hay otra cosa. El derecho, desgraciadamente, no es una ciencia exacta. Entonces,
te encuentras a 3 magistrados que llevan todos un montón de años emitiendo sentencias y ejerciendo la profesión, y uno ve un problema de una determinada manera y otro la ve de otra. Y aunque reformes el Código Penal, que yo en mi opinión entiendo que no es necesario, se inventarían alguna otra cosa los jueces. Porque el factor humano es así. Siempre va a haber interpretaciones a partir de un determinado texto legal y yo creo que el tema de esta sentencia es un tema de sentido común, es decir, más que de reforma del Código Penal. Tú tienes unos hechos declarados probados y en base a esos hechos declarados probados tú tienes que aplicarle un tipo penal. Si lo aplicas mal, lo aplicas mal. ¿Ahí qué tiene que ver el Código Penal? Juana. Yo, bueno, le digo a Carlos y la verdad que en principio estoy de acuerdo, pero lo que digo, no entiendo yo de leyes. O sea, tengo la mínima formación para trabajar donde estoy trabajando, pero sí que entiendo de emociones de las víctimas, de lo que hay que trabajar con ellas y de cosas que igual, por lo poco que sé de este juicio, que ya os digo que no lo he seguido, pero por comentarios de gente que ha estado dentro y pues incluso de alguno de los magistrados, hay cosas que igual sí que tendrían que entender. Igual hay que entender cómo funciona la memoria igual hay que entender cómo funciona un proceso de disociación para entender por qué una víctima puede en un momento dado. Estamos pidiendo, a mí me han robado 2 veces. Una me pusieron una navaja en el cuello y otra con una amenaza de pistola, que no la vi, era la forma, pero no creo que fuera una pistola, o no me lo creí. Y mi cuerpo reaccionó en cada una de ellas de distinta forma. ¿La realidad cuál es? Nadie me ha culpado a mí porque me vinieran 2 chicos en una ocasión y un chico en otra, que coincidió que eran chicos, a atracarme. Yo nunca me he sentido cuestionada. Yo me llegó una chica víctima de violación y lo primero que es que claro, ¿cuánto habías bebido? Porque la verdad que es el entorno de fiesta que queremos salir en igualdad de condiciones, pero si hay un depredador, el entorno de fiesta es el sitio donde más fácil se vas a conseguir una víctima. ¿Por qué se sienten tan culpables? Se sienten culpables porque saben que se les va a culpar, porque socialmente todavía la actitud que haya tenido ella influye, que si te has defendido, que si no te has defendido, que si estabas quieta, que si no estabas quieta. Yo no he oído en ningún momento que este grupo de chicos le dijeran, oye, que queremos hacer sexo en grupo, ¿te apetece? Que lo preguntaran y entonces lo consensuaran. No lo he oído. Igual lo hicieron, no lo sé, yo no lo he oído. Creo que en la práctica, perdóname que te diga, cuando una pareja va a tener relaciones íntimas o la cosa se pone a tono y acceden los dos, yo creo que ningún chico, él o ella, puede proponerlo ella, absolutamente, sí, hombre. Sí. Dice, oye, ¿me das la autorización para que podamos tener relaciones íntimas? Lo que no puede ser, que te entiendo, ¿verdad? Una cosa es el grupo y otra cosa, porque ya es una práctica no habitual. Ya solo por no habitual, pues yo voy a tendré que preguntarlo. El problema es que no estamos acostumbrados a entender o a conocer o a manejar el sexo en grupo. Hablo de mí, a mí todo lo demás me parece respetabilísimo, pero existe el sexo en grupo. Claro. Entonces, que existe, María, no te hablando de lo de los jueces, en lo que hay que creer, yo creo totalmente en la independencia judicial y entiendo y creo en la separación de los 3 poderes. Y los magistrados, es que es muy fácil criticar desde fuera, y eso lo hacemos con una sentencia que a mí me pueden no dar la razón así de veces, y he tenido temas de agresión sexual, de acusación particular, etcétera, etcétera. Pero quiero decir que es muy fácil juzgar desde la calle. El magistrado que está allí no conoce más que lo que se practica, lo que le llega de instrucción y lo que se practica en el acto de la vista oral, que es fundamental, y no creemos en la vista oral. Y la vista oral es fundamental para enjuiciar a una persona. Y si ellos han visto lo que han visto en el acto de la vista, valga la redundancia, el juicio oral, yo no he estado allí, pero ellos sí. Y ellos lo hacen bajo su valoración, la libre conciencia, y creo que lo hacen con total honestidad. Para mí, más profundo ya no es la educación de los magistrados, sino la educación, que a mí me parece que en un cursillo de 4 meses a un magistrado, ¿qué le vas a enseñar más que lo que saben tantos años de carrera? A mí me parece que lo que no funciona bien es la educación desde pequeñitos, ¿vale? Para saber respetar. Pero en este caso no tengo otro remedio, porque es que lo creo así. Creo en la independencia judicial y en lo válido de la actuación y de la profesión, no de estos 3 magistrados. Porque además sí que tengo que decir, y podemos presumir, yo algún foro conozco, que yo no me quiero meter con ningún magistrado de fuera, cuidado. Pero creo que en Pamplona, en Navarra, hay un mucho nivel judicial y de formación.
Y eso que hay veces que nos dictan unas sentencias que a mí me pueden hacer polvo, ¿eh? Sí. Pero Bueno, hay otra cuestión que también me gustaría introducir en el debate y me gustaría recordar las palabras, ¿no?, de un hombre tras agredir a varias mujeres en San Censo recientemente, ¿no? Y decía, si a los de la manada, lo decía así literalmente, no les pasó nada, a mí menos. Traemos ese detalle o esa frase aquí, Sergio, como otras tantas. Pero, ¿qué indica, qué denota esto? Pues mira, indica que si a alguien que le han condenado a 9 años de prisión, eso es no pasarle nada, pues yo quiero que me pase algo, no quiero eso, ¿vale? Porque si lo que han trasladado los medios de comunicación y las determinadas organizaciones y determinados partidos políticos es que no pasa nada, es que eso es mentira. Entonces hemos trasladado por el puro consumismo televisivo y periodístico pues una realidad que no es cierta. Les han caído 9 añazos de prisión, 9 añazos. Entonces, y claro, si lo que se ha transmitido es lo contrario, es que, claro, no están fallando los jueces. Sí, Sergio, pero es verdad que eso se cuenta así la realidad, pero, sí, pero la calle y grupos de personas han salido a la calle porque no están de acuerdo. Pero Amaya, ¿tú dónde estabas hace 9 años? ¿O dónde estaba yo hace 9 años? Entonces, que es mucho tiempo. Si eso es no pasar nada, si se está contando así, el problema no está en la sentencia entonces, ¿eh? El problema está en quien está haciendo negocio a costa de esta sentencia. Porque es un negocio televisivo, de medios de comunicación, de organizaciones, y hay un problema gravísimo. No he llegado yo a hablar del tema de la manada en ningún medio, más allá de, y he avisado desde el principio, yo no conozco el fondo de este caso, pero yo estoy transmitiendo lo que yo estoy viendo en consulta, y aquí creo que víctimas de agresión sexual, por desgracia, seré, igual que yo de leyes no entiendo, de víctimas sí. Y yo te estoy diciendo lo que están sintiendo. Sí, sí. Lo están sintiendo, por una parte, por todo el tema mediático, que vamos, yo desde luego, si fuera la víctima de la manada, yo cuando empecé a ver todo esto dije, gracias a Dios no vive en Pamplona, gracias a Dios, porque esto le pasa a una chica de Pamplona que ya no se puede ocultar de nadie y vamos, lo menos que podríamos tener es, desde luego, un suicidio. Y lo digo como lo pienso, ¿vale? Y estoy hablando desde el punto de vista de la víctima, y 9 años ya sé que son muchos, y yo lo sé. Pero yo no estoy cuestionando eso, yo te estoy diciendo qué ve la gente de fuera, ¿por qué no están denunciando ahora a las chicas? Porque esos 9 años todavía no se han transmitido. ¿Quién ha conseguido que piensen así esas chicas? El que estén en la calle. El que estén en la calle no. Mucho. No, el que estén en la calle no. Perdona, Sergio, te digo lo que me dicen ellas. Que no. Están en la calle pero alguien les y no ha se acaban que de no creer puedes... que entrarán. Yo les intento explicar que van a entrar, pero están en la calle. Claro, es un problema de explicar de que nadie tiene que estar en prisión si no hay una sentencia firme. ¿Y si el Supremo absuelve? ¿Y si el Supremo absuelve y dice que no ha habido nada? ¿Qué va a pasar aquí? Yo no tengo la bola, O sea, Carlos, yo creo que con la segunda, bueno, yo no sé. Hay Carlos que nos diga. A ver, es que el Supremo puede absolver. Sí, hombre, me imagino que si no, no hay recursos, ¿no? Claro. El tema de San Censo, ¿qué has dicho? Por ejemplo, traemos a colación, desde luego, esta frase de una persona que valora de esta manera, ¿no?, el caso de la manada. Es una tontería, y lo ha dicho bien Sergio, es decir, 9 años son 9 años. Otra cosa es que, bueno, nosotros entendamos que no es la pena que con el Código Penal se les tendría que haber impuesto. Pero evidentemente 9 años, en fin, yo creo que yo cuando era joven hice el servicio militar, era obligatorio y sé lo que es una privación de libertad, legal, pero es una privación de libertad. Así que sé perfectamente lo que son 9 años. Entonces, eso es una tontería, lo que dice el señor es una tontería, es una majadería. ¿Y esa proyección mediática? El hecho de que los medios de comunicación, de una manera o de otra, quizá unos siguiendo unos criterios más profesionales que otros, hayamos sido altavoces de este caso desde todos los puntos de vista, que se ha contado, unas veces mejor, otras veces peor, pero también se ha dado voz a la calle, ¿no? Sí. Hemos visto opiniones de expertos, opiniones de personas, de chicas jóvenes, de personas, de mujeres, hombres, que dicen basta ya de atentar contra las mujeres. Esa proyección mediática, en ese sentido, ¿favorece o perjudica el caso y sobre todo a lo que nos interesa, ¿no?, también a la víctima? Pues mira, yo creo que es un asunto que nunca lo sabré, si le ha perjudicado, si nos ha perjudicado o nos ha favorecido. Vamos a ver, criticar, hacer juicios paralelos es algo horrendo. Juiciar con las vísceras es algo horroroso y sin conocimiento de eso es estúpido. Lo que no se puede hacer es hacer negocio, y coincido en esto con Sergio. Hay medios de comunicación que, desgraciadamente, yo lo he comprobado en mis carnes, utilizan a la víctima
ni les importa siquiera lo que le pasa a la víctima, pero la utilizan para hacer sus 3 minutos o 10 minutos cada 3 días de programa. Y esto es lo triste. Es decir, hablo sobre todo del periodismo de sucesos, ¿verdad? Evidentemente, hay un tipo de periodismo, desgraciadamente, que si le quitas la porquería, si le quitas la mierda, no tiene sentido. Eso no puede ser. O sea, hay que informar sin morbo, por el interés del público. Evidentemente, el público tiene interés o tiene derecho a estar informado de lo que pasa, pero sin morbo. Y en este país, desgraciadamente, pues se funciona con morbo. O sea, yo me acuerdo que una vez llegué a casa y mi mujer, que no sé si me estará viendo ahora, pero bueno, estaba viendo un programa para mí nefasto, tenía que estar prohibido en televisión española, en un programa, y le dije, mire, ¿a alguien le puede interesar con quién sale Jesulín de Ubrique? Yo es que a mí no me entra eso en la cabeza que pueda ser, ¿no? En cambio, hay personas pues que se emocionan y viendo ahí con quién sale, no sé, tenemos el público, tenemos también el público que tenemos, y a ese público que está poco formado, que no está realmente por la seriedad de la información, pues hay un tipo de periodismo que le sirve y es una pena, porque al final pues pasa lo que pasa, ¿no? Ponemos el foco en los medios de comunicación, pero también, por supuesto, en la sociedad, en la justicia, en el derecho y en el mundo de las mujeres. Hoy hemos querido acercarnos una vez más a este caso con miradas muy diferentes, desde distintas perspectivas, para tratar de comprender esta decisión judicial, ese auto que mantiene en libertad a la manada, con todas las opiniones que hemos tratado de recabar a lo largo de esta jornada. Muchísimas gracias a nuestros 4 invitados. Gracias María Herrera, Sergio Gómez, Carlos Bacaicua y Juana Azcárate. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día todavía de inicio del año, bueno, pues con una decisión judicial de nuevo controvertida. Gracias, feliz año a todos. Nosotros continuamos después de una breve pausa. Automóviles Torregrosa les ofrece este espacio.